La sesión anterior estuvimos hablando un poquito del link, que es una tecnología que nos permite realizar consultas sobre cualquier colección, cualquier clase que implemente hay en Numerabu. Y entonces hoy vamos a hacer una serie de ejemplos al respecto. Lo primero que tengo o que me gustaría mencionar es que tenemos por aquí una serie de colecciones de diferente tipo. Tenemos numbers, que es una lista de enteros del 1 al 15. Names, una lista de nombres de personas con 10 entradas. Tenemos products, una lista de productos con propiedades que pueden observar: ID, name, price. Tenemos más students, una lista de estudiantes con propiedades, ID, name, y tiene esta scores, que es una lista de calificaciones. Tenemos employees, una lista de empleados con diferentes propiedades, diferente tipo cada una de las propiedades. Tenemos por acá un diccionario de student scores. Tenemos también unique numbers en un hash set con una serie de números diferentes. Tenemos una lista de categorías, que son objetos de tipo de categorías, y un listado de órdenes. Aquí tenemos en esta misma las definiciones de cada uno de las clases que estamos ocupando, para que les den un vistazo. Bueno, espero que ya les hayan dado un vistazo y que vean, bueno, estemos en el mismo contexto. Son diferentes listados. Entonces vamos a empezar de lleno con los ejemplos del link para cada una de las listas propuestas. Nos vamos a ir bueno, considero que de lo más sencillo, pero vamos a ir subiendo de complejidad sobre esto. Ayer mencioné que para hacer las consultas utilizando el link, nosotros podemos hacerlo con dos notaciones diferentes, una que es notación de consulta y la otra notación que es notación de método o también notación lambda. Se le conoce notación de método o notación lambda. Entonces vamos primero a plantear el problema y hacer la consulta para resolver esa problemática. Vamos a encontrar entonces, esa creo que la hicimos ayer, tener una variable acá de números pares. Entonces vamos a usar primero notación de consulta. La notación es como sigue. Primero tenemos que hacer, indicar from, esa es una palabra reservada, declarar una variable y luego establecer la lista o colección de donde vamos a extraer los datos. La colección que tenemos se llama numbers. Y aquí podemos opcionalmente poner un where que indica o establece la condición que num debe cumplir para ser seleccionado en la lista. El módulo entre 2 sea igual a 0 y después, para obtener el resultado, debemos hacer un select no. Where, aquí me faltó el no. Si esto se cumple para cada número en la lista, entonces se devolverá en un nuevo listado y se almacenará en esta variable. Para verificar los resultados, podemos hacer un for each, la variable número en números pares. Esto no es necesario. Aquí este num sí es una especie de referencia que asignamos para cada uno de los elementos en la colección, pero solamente es válida en esta consulta. Por eso puedo volver a valor. Entonces, no nos confundamos en ello. Y
probemos. No vamos a probar, vamos a hacer un par de ejemplos y luego probamos para que vayamos avanzando, porque tenemos muchos ejemplos. Aquí, bueno, ya vemos que presentamos solamente la lista, una nueva lista que cumple con estas condiciones. Vamos a hacer lo mismo, pero utilizando este método lambda. Vamos a poner, va a ser igual. La sintaxis cambia completamente. Entonces aquí primero va la colección, colecciones numbers. Después podemos poner un método de extensión y vamos a ver esos diferentes métodos de extensión. Uno muy utilizado justamente es where, y entre paréntesis va a ir la expresión lambda, que empieza por lo regular con la variable o la referencia para cada uno de los elementos que vamos a tener de la colección, y puede tener el nombre que ustedes quieran. A veces por convención o simplicidad ponemos una X, pero puede ser cualquier nombre que ustedes elijan. Por ejemplo, podemos utilizar el mismo de acá arriba para que veamos cómo se parecen estas dos eh, formas de hacer las cosas. Bueno, y en realidad es lo mismo, nada más que con sintaxis diferente. Y le vamos a llamar número igual y mayor que, así se hace la asignación para la expresión lambda. El número de 2 sea igual a 0. Entonces, esto nos va a devolver también una nueva colección sobre la lista, pero cuyos elementos coincidan con esa colección. Entonces vayan viendo qué notación les va a ir gustando más. Vamos a ir viendo ambas porque me gustaría que al menos aprendieran a cómo utilizar las dos notaciones y que posteriormente ya utilicen una nada más porque a veces es como que nos familiarizamos con una y nos estamos acostumbrando a ella. A veces les decía que por las personas que hacen consultas a bases de datos, a veces se les hace más fácil la anotación de consulta, pero ya es cuestión de cada quien. Igual podemos hacer un for each, cada variable número, eh, números pares lambda, vamos a hacerlo pues, console.write. Esto en realidad nada más vamos a imprimir eso en pantalla. Y entonces, pues eso nos debe dar el mismo resultado. En cuestión de eficiencia, es lo mismo esto y esto. Es lo mismo. Son muy diferentes. Vamos a hacer ahora, si hay alguna pregunta, pueden interrumpirme en cualquier momento, si hay un les quedó claro. Si no, yo me voy a continuar con los ejemplos. Eh, Vamos a obtener nombres de la lista de nombres que tenemos acá. Esta es la de names, lista de names. Entonces vamos a pensar que la problemática es obtener los nombres que comiencen con una letra. A eso declaramos la variable. Es A igual a, pero hacemos la notación consulta from names per name.starts with
Ah, Butler. Entonces, la misma consulta en Lambda. Entonces, simplemente, ¿qué ponemos primero? La colección. Next, punto where, ya, stars with, ah, este, incluso, y vamos a tal y cambiamos a Sport a la. Entonces, misma consulta con notación consulta, opción la. Tenemos un listado de números, por acá un listado de cadenas, pero la sintaxis es lo mismo. Es la idea de utilizar link, que el concepto es el mismo, la estructura de las consultas es la misma, no importando el tipo de dato sobre el que estemos intentando hacerlo, mientras que sea una colección. Vamos a obtener una lista de objetos, de productos ahora, para el siguiente ejemplo. Mm, Vamos a buscar unos productos costosos. Vamos a seleccionar de la de producto en products where punto price la mayor a 500, ¿no? Esos son los productos que son. For each, lo vamos a hacer sobre los productos. Algo que ya va a depender de las necesidades que hacemos con esto, ¿no? Vamos a hacer la consulta de productos costosos utilizando una expresión lambda, products.where, product.price, y luego artículos. Y cambiamos el nombre. La, quieren que me regrese, o que me espere, o que siga más rápido, vayan diciendo. Se aprobaron, no aprobaron. Está. Ah, miren qué pasó aquí. Eso es bien interesante, porque en realidad el producto, los primeros números están bien. Son números pares, otra vez, los nombres que empiezan con A, pero aquí me parece una cosa extraña. Lo que sucede es de que estamos mostrando información del producto, pero el producto es una clase, bueno, es una instancia de la clase producto, entonces sí, no podemos tener esto de esa manera. Vamos a ponerlo, pues, si no esto no me sugirió que lo hiciera una interpolación de cadenas, producto, producto, name, esto es importante. Entonces aquí dentro ya puedo obtener las propiedades de cada uno de los elementos del listado que cumplió con esas características.
¿Y vamos bien? Sí, todo bien. Sí, todo bien yo. Excelente. ¿Qué les dije que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer ahora una consulta para obtener estudiantes con un promedio de puntuación mayor a 85. Y supongo que vamos a checar los estudiantes. Ahí viene cada uno con sus puntuaciones, pero es una lista de diferentes valores. Es decir, tenemos un listado que cada uno de sus elementos contiene a su vez otra lista. Y quiero yo obtener una consulta con algunos o con todos estos estudiantes, o algunos, no sé, dependiendo del caso, pero considerando algo con respecto a lo que hay dentro. Entonces, la problemática es obtener estudiantes con promedio de puntuación mayor a 85. Vamos a hacer la anotación consulta. Acciones altas. Será igual a from student students let 0 igual a student.scores.average where average mayor a 85, creo que es lo que dicen. Correcto. Name, audio, ah, esto un poquito más compleja. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, la sintaxis es igual. Primero, from, asignamos un nombre para la referencia a cada uno de los elementos en la colección students, pero esto que estamos haciendo aquí, estamos definiendo una variable dentro de la consulta. Y la idea de definir una variable dentro de la consulta es que esa variable va a considerar el elemento actual y con respecto a ello estamos buscando, o más bien obteniendo el promedio, y el promedio es la suma entre el número de elementos y lo vamos a estar guardando acá, porque lo quiero para cada uno de los estudiantes, porque aquí estoy filtrando con respecto a este promedio. Si el promedio es mayor a 85, entonces ese estudiante se va a agregar a la lista, pero en realidad no se va a agregar ese estudiante a la lista, se va a agregar una nueva estructura que contenga estas dos propiedades nada más. En realidad no se va a crear una nueva lista de tipo student, se va a crear una nueva lista con esta estructura. Y esta estructura es una estructura dinámica que se va a generar en este momento, el momento que estamos estableciendo la consulta. Entonces, en el for each que vamos a hacer, a cada var student in calificación altas, console.writeLine, a poner de student.name, su promedio, y ya, porque si yo quisiera acceder a otra propiedad de student no hay, porque esta, pues en realidad no solamente contiene estas dos propiedades. Esta estructura dinámica se creó al momento o como resultado de esta consulta.
Entonces aquí nos dice cómo está conformada esta variable. Tiene una propiedad name, tiene una propiedad promedio y así. Pero lo más interesante de acá, al menos de esa consulta, es de que sepamos que dentro de esta misma consulta nosotros podemos definir una variable y hacer algo con respecto a ello, ¿no? Disculpa, Geo, no me quedó claro por qué tienes un promedio igual promedio. ¿De dónde sale como el atributo ese mero? ¿Y en qué momento se le asigna estudiante? Yo aquí lo estoy creando de manera dinámica, es decir, este no existe en ningún lado. Es más, yo le puse promedio porque aquí así quisiera que se llamara, pero yo lo puedo poner, por ejemplo, XXXX acá, y esto va a existir para cada uno de los elementos de esta colección. Y le voy a asignar de valor el promedio que ya había calculado acá. Y al mismo tiempo estoy diciendo que va a existir una propiedad llamada, bueno, con el contenido de esto en esta misma estructura. Esta estructura es dinámica y va a tener las propiedades que yo aquí defina. Aquí me marqué error porque pues ya el nombre de aquí lo cambié. Pero en realidad esto no se define en ningún otro lado, se está definiendo aquí mismo. Y la asignación sí se tiene que considerar como algo que tengamos como parte de la consulta. En este caso, el promedio. Este tipo de cosas lo vamos a ir viendo en más ejemplos. Se hace cuando nosotros estamos obteniendo algún dato como el promedio, la suma de alguna serie de valores o una agrupación y que quiero que el resultado de la agrupación me lo considere en otra estructura, o incluso si yo quisiera crear una nueva estructura para no considerar todos los elementos de la lista original, para no considerar todas las propiedades de la lista original. Pero en realidad esto se crea de manera dinámica. Estructuras. Ok, también se me ocurrió una pregunta. Supongamos que queremos obtener dos tipos de estudiantes diferentes. Por ejemplo, que al final regrese el resultado de los que aprueban o reprueban, no sé, dado el promedio. Igual se crearía como una nueva variable dentro de la consulta, porque por ejemplo veo que student es la variable que va a guardar el resultado de lo que arroje la consulta, pero no sé si pueda En existir otra realidad, variable. Student es una referencia. Student es una referencia hacia cada uno de los elementos de la colección que existe aquí. Eso es importante. Esto es una referencia a cada uno de estos. Entonces, como tal, en lo que sigue de la consulta, yo primero defino la variable promedio, digo, para ese estudiante obtén sobre los scores el promedio, guárdalo aquí, y verifica si ese promedio es mayor a 85. Si esto se cumple sobre este estudiante, entonces voy a seleccionar y agregar a esta listado, a esta colección, una nueva estructura con estas propiedades. Entonces, si tú me estás diciendo, vamos a pensar que yo aquí le cambie a 60 y que sean calificaciones de aprobados. Entonces, eso lo guardo aquí y si esto se cumple, ese estudiante va a servirme como base para crear esta estructura y se va a agregar a esta colección y ya. Si tú quieres ahora una lista de estas estructuras de estudiantes que no aprobaron, entonces haces otra de estas. Es decir, Entonces, ah, no se podrían, digamos, los dos en una sola. depende, porque vamos a pensar que yo aquí ponga lo siguiente. Voy a quitar el where,
Es que no quisiera quitar. Vamos a dejar esta aquí para no moverla. Calificaciones. Entonces, sí obtengo el promedio. Y pongo por aquí un aprobado. ¿Ah? Y esto va a ser igual a true o va a ser igual a false dependiendo del promedio. Entonces, Ok, ok. promedio mayor a 50, true. De lo contrario, false. Entonces, aquí creo yo una estructura de todos los estudiantes, pero con respecto al promedio, tengo también una propiedad que me va a indicar si está aprobado o no. Y aquí ya considero ambos casos. Pero entonces depende cómo tú y de qué manera requieras ese resultado. Porque si te digo, acá esto también a lo mejor me va a servir para calificaciones aprobatorias y son las que quiero para llevar a cabo una operación solamente para esos alumnos. Pero si yo requiero un solo listado en el que, de acuerdo al promedio, yo verifique si está aprobado o no, entonces yo podría hacer este otro tipo de consulta. Ok, ok, gracias. Lo que no, o tal vez la confusión, o lo que no podemos hacer es que estemos esperando que esto me devuelva dos colecciones, porque esto me devuelve siempre una colección. Ah, ok, ok. Ahora sí ya me quedó mucho más claro. Geo, una duda. Bueno, ese tipo de conjunto de datos son las tuplas, ¿verdad? No. ¿No? Estas no son tuplas, estas son colecciones. Bueno, pero Tanto, ¿cómo estás tanto, guardando lo del nombre, promedio? mm, no, no, esta es una estructura, pero estoy pensando a ver si no te estoy mintiendo. Porque una tupla es una estructura de datos que puede tener diferentes propiedades, pero mm, se define también de manera dinámica. Pero al final, sí, no, simplemente se llaman tipos anónimos. Ok. Sí, es que esa fue mi confusión porque siento que se parece. Aquí nosotros podemos tener, pues tal cual tuplas, pero son diferentes a los tipos anónimos de los que estamos hablando. Son anónimos porque en realidad no corresponden a la definición de una clase. Ok, entonces aquí nada más vamos a completar esto, calificaciones de alumnos, y aquí vamos a poner nos falta hacer esto utilizando notación AND. Ya hicimos dos ejemplos utilizando consultas. Vamos a hacer el primero, el otro pues va a ser similar, pero bueno, claro que lo podemos hacer. Vamos a definir nuestra variable y esta variable se va a llamar calificaciones igual a, aquí vamos a hacer students.select y en el select es donde tenemos la referencia hacia cada uno de los elementos de la colección. Y nosotros podemos decir o definir ese nuevo tipo, esa nueva estructura, tipo anónimo que les dije. Student
name va a ser la primera propiedad que va a tener esta. Y luego aquí vamos a definir una propiedad promedio que va a ser igual a student.scores.average. Y luego podemos poner, a veces estas las dividimos en más líneas para tener una mejor claridad de lectura sobre lo que estamos haciendo. For punto promedio mayor a 85. Entonces, estas dos consultas son equivalentes, nada más que en la consulta, en la primera consulta utilizamos o definimos o asignamos una variable dentro de la consulta, y acá no es necesario. Aquí de manera inmediata podemos hacer ese cálculo para cada uno de los elementos utilizando el cell. Haríamos esto. Aquí nada más hay que poner aquí esto sin el word porque estamos teniendo todos. ¿Dudas? De mi parte todo correcto yo. Vamos a hacer ahora obtener los empleados del departamento de IT. Y definimos una variable. Vamos a hacer primero from is punto department igual a in. Entonces, si esto coincide con esto, la referencia se va a agregar a esta colección. Y ya. Para in los IT pipeline. Esto es- hacer la misma consulta con una anotación lambda. Is the word
igual a y coma, hacemos un for each similar sobre estos y ya. No hemos probado desde hace varias consultas. Vamos a probar nada más que todo esté bien. Y ya no sé qué tanto hacemos, pero por aquí parece, miren, los alumnos aprobados. No, creo que le puse mayor a 60 y parece que sí. Los empleados de IT, parece que sí. Entonces, parece que todo va bien. Vamos a hacer ahora una consulta sobre las calificaciones de estudiantes. Esta, si no me equivoco, es sobre un diccionario. Vamos a ver las calificaciones de estudiantes. Están aquí en este diccionario, Student Scores. Ahí para cada alumno viene su score. Entonces vamos a hacer la variable. Vamos a obtener solamente aquellos estudiantes con mayor score, con el score mayor a 80. Va a ser igual a std en student scores where std.value mayor a 80. Select std. For each para en estudiantes your score to right line. Poner aquí porque estamos hablando de un diccionario. Sea la misma, ¿no? Student scores, punto where, de value mayor a 80 y hacemos la con y creo que vamos a, bueno, es que las demás, las que tengo pensadas son similares, pero vamos a hacer un par de ejemplos más. Todos estos ejemplos que vamos son básicos.
Los mayores a 5. Pero esto lo vamos a obtener de el hash set. Aquí está. Unique numbers. From n in unique numbers where n sea mayor a 5. Select n. Ahí están los números mayores a 5. Y vamos a hacer for each para n in 5. Vamos a hacer la notación lambda. Va a ser igual a number.where n igual mayor que n mayor a 5. Hacemos el for each. Ahora tenemos un listado de órdenes ahí vamos a hacer primero de categorías. Una variable categorías va a ser igual a from category y ya voy a empezar a simplificar un poco los nombres de mis referencias a los ítems de las consultas, nada más para que, bueno, ya les dije que puede tener el nombre que ustedes quieran, pero también a veces usamos solamente una letra para simplicidad de esto. En el caso de expresiones lambda, regularmente usamos X, Y, Z, pero hay algunos programadores que prefieren utilizar una letra acorde al nombre de la colección sobre la que estemos haciendo esta consulta. Va a depender del gusto también que adquieran o de las convenciones que les hayan indicado. Aquí vamos a hacer from C in categories where C.name.contains, ejemplo, categorías que contengan una O. Hacemos el for each. Igual a categories.where name contains for each sobre categorías lambda. Ahora vamos a hacer una consulta para obtener órdenes realizadas en el año 2022. Por ahí tenemos una clase de órdenes y tiene por ahí la fecha de la orden. Y acá arriba tenemos en la definición de ese listado
pues diferentes fechas en las que se hicieron las órdenes. Creo que todas son de 2022, pero pensemos que no. Podemos cambiar algunas. En 2022 va a ser igual a in orders where punto order date punto year para la 2022 select all. Which bajó en orders en el 2022 y por ahí la esta vamos a hacer esto colaborador punto store name este es un objeto. Categoría, creo que también era un objeto, entonces acá podemos poner el nombre de la categoría. Exactamente. Esto tenemos entonces un listado con el método lambda. Hacer una consulta sobre orders.where o date.year para 32. Probar un poco. Sorry. Aquí lo que estamos viendo en los ejemplos anteriores es de que no importando el tipo de colección del que se trate, nosotros podemos hacer la consulta. Lo único que debemos tener es pues, claro el objetivo de esa consulta, si es que vamos a aplicar un filtro, si es que vamos a aplicar una función de agregado como el average. En lugar del average podemos ocupar sum. Y también podemos ocupar algunos elementos que aplican sobre las cadenas, por ejemplo, el contain, extraer algún o aplicar condiciones utilizando las propiedades de las propiedades de los ítems de la colección sobre la que estemos iterando o consultando más bien, lo cual esto se vuelve un poco bastante extenso. Aquí estamos viendo algunos ejemplos que son, considero, básicos para esto. Con lo anterior fueron ejemplos básicos utilizando sintaxis de consulta del link y también de expresiones lambda para ellos. ¿Y esto para qué lo vemos? Sí, muchas veces necesitamos hacer este tipo de filtrado sobre listas, sobre colecciones y todo eso. Pero justamente esto lo hacemos porque esto le da mucho sentido a cuando estemos utilizando Entity Framework, por ejemplo. Porque Entity Framework hace el mapeo hacia nuestras clases de las tablas de la base de datos y entonces simplemente hacemos consultas sobre colecciones y Entity Framework se encarga de hacer la conexión a la base de datos, de hacer la consulta como corresponde, de extraer los datos, y no importa el motor de base de datos del que estemos hablando, porque Entity Framework funciona para cualquier manejador de base de datos y para, bueno, para cualquier motor de base de datos.
Si necesitamos hacer consultas sobre otro tipo de colecciones que no sean bases de datos, supongo que también va a haber una correspondiente tecnología que lo haga, pero al final del día, el cómo hagamos este tipo de consultas va a ser exactamente lo mismo, hablando sintácticamente. Lo único que tenemos que saber es, pues, cómo está constituida la clase sobre las instancias que estamos trabajando y ya. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos intermedios, llamémosle así. Primer ejemplo, vamos a obtener los primeros 5 números mayores a 5 de la lista de números que tenemos allá y ordenarlos en orden descendente. Entonces, vamos a definir una variable. Como dije, primeros los sí, en números. No sé si esto lo vamos a obtener de la colección numbers. Y podemos entonces from n numbers where your 5. Hasta ahí vamos bien. Y luego podemos agregar aquí un order by num de manera descendente. Un select num. Y sobre esto vamos a encerrar esto entre paréntesis. Punto take sí. Esto va primero a ordenar los números que sean mayores a 5 de la colección numbers, va a agregar a la lista y de esta lista solo vamos a tomar los primeros 5. Take toma los primeros n elementos de la colección y le pongo ahí vamos a ver más adelante que podemos especificar el rango, es decir, desde dónde a dónde, porque esto también, el take, lo ocupamos cuando queremos hacer consultas y a lo mejor aplicar paginación o algo así. Pero bueno, hasta ahorita quedémonos con eso. Vamos a hacer lo mismo con notación lambda. Pues igual, numbers were 5 y después de que esto se aplique, podemos aplicar un order by descending con respecto a no. Entonces vamos a poner esto en varias líneas nada más para que sea más claro. Punto 5. Esto es equivalente. Entonces, sintaxis, primero el listado, bueno, la colección, luego el where, luego el order y luego el take. Ah, estamos más para que
Veamos que todo va bien, ¿no? Añadimos ordenamiento en nuestras consultas. Vamos a hacer ahora una nueva consulta del listado de cadenas, pero solamente quiero que me devuelva las cadenas y la longitud de la cadena sea mayor a 3 y ordenada por alfabéticamente. Entonces aquí hacemos igual a from, sino names, names, where name.length mayor a 3, by name, cell, for each bar name, cadena longitud, punto background. ¿Está? Entonces, ¿qué hace esto? Tiene del listado de la colección names todos aquellos elementos donde la longitud de dicho elemento es mayor a 3, ordenado por name. Pero con notación lambda. Punto where name range 3 to by name vamos a obtener ahora una lista de objetos de los productos. Va a ser igual a from product, vamos a ponerle P, products, where price sea mayor 100 y que además el price sea menor o igual a 500. Order by vamos a ordenar estos por el precio. Seleccionamos P. Queremos nada más los nombres de los productos. Noten que aquí, en esta colección en específico, estamos devolviendo o no estamos agregando el ítem completo a la lista. O sea, no estamos agregando un elemento de tipo producto. Estamos agregando una cadena y entonces esta colección como resultado de la consulta va a ser una colección
de strings. La misma consulta, pero con notación lambda, va a ser igual a products punto where producto price 100 price igual a 500 al precio verbal por precio. Y aquí vamos a agregar un select p.name porque nada más quiero el nombre del producto en el resultado de la colección. Y hacemos for each para visualizar los resultados. Esto también, en realidad, me va a devolver una colección, pero solamente con estos elementos dentro de esa colección. Vamos ahora a hacer una consulta para obtener el nombre y la puntuación más alta de cada estudiante. Una consulta para obtener el nombre y puntuación más alta de cada estudiante, esto sobre la lista students. Vamos a hacer entonces una variable, ¿cómo era? No, puntuación más alta. Igual a from S in students. Y aquí lo que vamos a hacer es que ya hicimos algo similar, pero aquí vamos a crear un nuevo tipo, un tipo anónimo. Digamos select new y vamos a crear ese tipo con la siguiente estructura. De ese punto vamos a tomar el name, vamos a crear una propiedad, una puntuación más alta igual a student.score. Entonces ese punto scores punto max. Entonces esto lo que va a hacer, pues sí, vamos a referenciar a cada uno de los elementos de la colección y vamos a crear un nuevo elemento que va a contener el nombre del estudiante, la puntuación más alta, pero la puntuación más alta se va a calcular con respecto a obtener el número máximo de la colección score para ese estudiante. Entonces aquí si observamos ¿dónde estás? Aquí, los estudiantes. Esa letra S va a hacer referencia a cada uno de los elementos de esa y se va a crear una nueva estructura con la propiedad name y el contenido, por supuesto, y sobre el score va a obtener el número máximo de estos tres y lo va a asignar a la propiedad que también estamos indicando en ese momento. ¿Sí?
para cada B, presión alta, for right line, punto N, punto presión más alta. Entonces, la misma consulta. ¿Hasta de dónde? Students. Puntos solid. Presión alta. Igual scores punto max. ¿Listo? Hacemos ¿cuántos son esta? Nombre diferente. Ahora vamos a hacer una consulta sobre la colección de empleados. Vamos a obtener los empleados contratados después de 2015 y ordenarlos por fecha de contratación. Contratados. Igual a from employees per punto hire date va a ser mayor a date time. Entonces, uno por el punto hire date. Entonces, filtramos y algo. Vamos a poner no. Esto. Sería igual a employees.work to hire date mayor de time 15 21 punto order by date. Oye, Geo, creo que un compañero te quiere preguntar algo. ¿Qué pasó?
Roberto. No, solo quería. Arriba solo hace falta hacer referencia a la lista que acabaste de crear, ¿no? Empleados Esto de contratados. acá, ahora tienes razón. Qué bueno que al menos Roberto está poniendo atención. De hecho, eso también se repite más arriba. Ya, En ahora sí. primeros Ajá. números mayores 5, lambda. Primero los mayores 5, lambda. Aquí, y es esta es de acá. No, sí. Números mayores. Bueno, es que yo lo corregí, pero creo que era por eso. Ok, Y otra cosa, Geo. a ver. En la nueva que creaste, creo que no hace falta poner 2015-12-31, porque después del 31 de diciembre de 2015 ya pasa a ser 2016. Entonces solamente podríamos calcular que sea mayor al año 2015. Mayor a pero sí, claro, aquí es porque estamos considerando toda la fecha, pero en otros ejemplos pusimos nada más con respecto a un año en específico. Entonces, aquí lo que estamos mostrando es si nuestro hire date tuviera alguna hora o alguna otra estructura con respecto a la fecha, podemos ser muy específicos como lo necesitemos o generales, eligiendo tal vez el año o el mes o algo diferente. Aquí ya dependerá de cómo, no cómo consideren crear su condición, sino de acuerdo a la necesidad, pero aquí vamos a mostrar diferentes formas de poder crearlas, ¿sale? Ok, está bien. Ah, bien, si me equivoco o alguien quiere comentar algo, ya saben, no pasa nada, pueden hablar, interrumpir en cualquier momento, porque a veces no me doy cuenta. Bien, aquí vamos a, déjenme pensar, porque tengo en la mente muchos ejemplos, pero, ok, vamos a hacer uno, bueno, todavía muchos, pero ahora, no siempre es necesario crear, bueno, depende. Hace un rato vimos un ejemplo donde creamos una, una variable en una consulta. ¿Se acuerdan por qué la creamos ahí? La creamos ahí porque, este, porque nosotros queríamos obtener un valor, pero por cada uno de los elementos de la consulta y sobre este hacer algo más. Si yo quisiera, previo a ese, como obtener un valor que considere a toda la colección, podría obtener ese valor antes y después aplicarlo en la colección de manera diferente, es decir, crear primero mi variable para ello. Vamos a hacer entonces un ejemplo que apliquemos sobre la colección de estudiantes, sobre el diccionario de estudiantes, que solamente obtengamos los nombres de los estudiantes que tienen una puntuación superior al promedio. Esa si la hacemos con notación consulta, sería S in student scores where, o primero vamos a definir el promedio. Esta la vamos a pausar tantito. Vamos a definir una propiedad que sea promedio, que esto es igual a student scores punto values punto average. Esto obtiene el promedio de todos los valores de este diccionario y lo guarda acá. Y después en el where simplemente usamos esa otra variable, donde ese punto value sea mayor que el promedio.
select ese punto key. Estamos usando un diccionario y yo solamente quiero el key, es decir, que obtienes el key de ese diccionario. Acá tengo una cosa llamada promedio, esto va a fallar ahorita. Sí, es el nombre. Y entonces, voy para cada estudiantes promedio, right line. Entonces aquí solamente me trae un listado de estudiantes, de nombres de estudiantes que son mayores, cuyo score sea mayor al promedio. Eso con notación lambda, vamos a hacer una variable de estudiantes promedio lambda va a ser igual a student scores to where ese punto value como tenemos student scores punto values punto a pero con esto estamos poniendo a todos, no quiero a todos, quiero punto con select estudiante. Aquí, ¿todo bien? Sí, todo bien por el momento, Geo. Ya Yo podemos duda, hacer, Gio, ¿por qué a no ver, podemos definir el promedio como LED también? ¿en dónde? Ah, porque el promedio no va a ser, bueno, acá veamos el diccionario. Ahorita estamos Sí, sí, sí. haciendo en el diccionario, el lo utilizamos porque para cada uno de los elementos de la colección de estudiante, dentro de este teníamos una lista y yo Ujú, quería el promedio de cada uno de ellos. sí. Entonces, ese len se establece para cada ítem. En el caso de este, es un solo promedio para todos. Es por eso que la definimos fuera. Ok. Otra duda es, sí, sí, Dame un segundito porque se me va a sí. olvidar. Este promedio, pues ya lo tenemos, podríamos haberlo ocupado aquí, porque ya teníamos calculado esta variable. Ok. Ajá, ¿qué pasó? Este, podemos imprimir los nombres, o sea, las keys y también el value, porque estoy viendo que Bueno, la forma de hacer, porque por ser un sí, diccionario. sí, pero entonces ya no ponemos esto, Ok, ¿sí? Y entonces acá, pones acá ese punto key y el value, ¿sí? Como lo requieres. Aquí en específico era porque yo quería solamente mostrar los nombres de, de todo. ok. Y
Pero aquí es eso, o sea, si tú no le pones un select a esto, te va a considerar todo la estructura del objeto para añadir a la colección. En este caso, nosotros elegimos solamente la propiedad key para que fuera añadida esta. Por eso el estudiantes promedio es una colección de strings, porque key es un string. En el caso Ok. de con esta modificación que hice, ya también es una estructura de llave valor. Ok, y siempre la key va a ser string. En un diccionario es una estructura de datos que contiene un key y un value, y el key y el value pueden ser de cualquier tipo de datos, Ok, cualquier tipo sí, cualquier tipo de datos. vale. Gracias. Vamos a intentar hacer una consulta para obtener la lista de categorías. Otra vez, obtener la lista de categorías ordenadas por el número de productos asociados. Pero ahora tenemos productos con categorías, no sé. Si no, no lo vamos a poder hacer. Ah, ya hicimos muchos. Oh, no tenemos categorías. Olvídenlo. ¿Qué les parece si modificamos esta lista y le agregamos una categoría? Gio, una Ejemplo. pregunta. Ah, No había pensado en LinQ y en Lambda también podemos hacerlo join. O sea, sí, podemos juntar también. dos. Justamente es lo que vamos a hacer. Ok, Justamente es lo que vamos a hacer. En cualquiera vamos a combinar las listas. Es por eso que yo quiero ahorita en no es, a ver, déjenme ver. Esta es una orden. Ya se me perdieron los productos. Ni teníamos. Ah, sí, aquí están los productos. Vamos a ponerle o agregarle al producto. Vamos a modificar un poco la estructura de datos. Bueno, la clase de producto. Vamos a agregarle por acá una propiedad. ¿Cómo se va a llamar? Ajá, ahí está. Agregamos a producto category ID para pensar o suponer que un producto es de alguna categoría. Y entonces acá, al momento de definir la lista de los productos, ponemos category ID y ya le ponen una categoría entre 1 y 5. Entre 1 y 5, porque son las categorías que tenemos. Igual a 1. Cuatro, ¿qué quieran? ¿Son? 2, 2, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Me espero unos segundos. Entonces tenemos por acá el listado de productos. Le agregamos una categoría, category ID, y estamos pensando que esta categoría va a corresponder a alguna de las categorías definidas en el listado de categorías. No importa que diga que la impresora sea de categoría Lux, no pasa nada, no nada más es para este ejemplo que queremos justamente ver si esto se puede enlazar con esto. Una vez que hicimos esto, lo que podemos hacer, vamos a hacer una anotación de consulta. Categorías de productos. Vamos a hacer sobre, aquí en cómo empezamos la consulta, les quisiera dar como una recomendación más adelante, pero vamos a tomar por
no importando el criterio en ese momento, la categoría. O tal vez sí, porque yo quiero el listado de categorías considerando productos, pero entonces lo que me interesa en este momento son las categorías. Entonces hacemos un from, vamos a ponerle categoría. Aquí sí quiero utilizar el nombre completo para que quede claro quién es quién. Para cada de from categoría, in categories, aquí vamos a hacer un join, tal cual, con quién vamos a enlazar, con algún producto, in products. Los que van al lado derecho del pin son las colecciones y los que van del lado izquierdo son las referencias a cada uno de los elementos de esa colección. Entonces esto se va a hacer se va a combinar ese producto con la categoría, pero no siempre, sino cuando categoría.id sea equals producto category ID. Pero esto, cuando se haga este enlace, se va a crear una nueva estructura que la vamos a poner product. De estos vamos a hacer más ejemplos porque a veces no queda muy claro el cómo se están haciendo las combinaciones, pero prácticamente es como en un join de SQL. De las dos colecciones que estemos combinando, debemos indicar por medio de qué valor vamos a hacer ese enlace, esa combinación entre esas dos listas. Y cuando coincidan los elementos en esas dos listas, se va a crear un nuevo elemento que contiene las propiedades de ambas. Y vamos a ordenar por product group punto count. Descend. Y vamos a hacer un select new. Y aquí vamos a poner categoría.name, luego product. ¿Cuál era? Categoría product group punto count. Esto le vamos a poner la propia cantidad productos es igual a el product.count y ya. Entonces aquí vamos a hacer un for each para cp categoría de productos y vamos a console.writeLine de cp.name. Vamos a poner cp.cantidad de productos. Pero aquí lo que está sucediendo en realidad acá, nada más quisiera como mencionarlo, porque hay diferentes tipos de combinaciones o joins que vamos a poder hacer entre nuestras colecciones. Este tipo de join en específico, estamos haciendo que categorías se combine con esta, pero considerando que va a haber una operación sobre datos agrupados. Es por eso que aquí podemos ocupar una función de agregado como count, como max, como sum, como min, average, entre otras, porque esto va a aplicar a una colección de datos. Pero entonces es una combinación que agrupa al mismo tiempo. Por eso acá
no viene o no va a venir repetido la categoría del producto, aunque haya varios productos de la misma categoría. Vamos a ver si con notación, bueno, vamos a ver la notación lambda sobre esta consulta y discutimos un poco. De categorías, productos, lambda va a ser igual a. Ahora empezamos a hacer la consulta por categorías. Punto. Ya tenemos muchas variables declaradas en nuestro código. Si se les hace confuso, porque yo tengo por ahí una variable de categorías, entre otras, pueden comentar todo y nada más dejar el último código para que no haya confusión sobre el uso de las demás variables que están en el código. Pero como se les haga más fácil. Entonces vamos a hacer la consulta sobre categorías y acá voy a poner aquí momentito, aplicar la operación group join. ¿Con qué vamos a agrupar categorías? Con products, que es el listado de los productos. Vamos entonces a utilizar, vamos a llamarle a nuestra referencia hacia el ítem de categorías, categoría igual a categoría.id, categoría.id, coma, product, punto categoría ID. Entonces aquí esto va a combinar categorías con productos con esta coincidencia. Y no solamente eso, aquí se debería considerar que vamos a tomar de estos dos elementos este valor y vamos a considerar un nuevo valor llamado product group, donde vamos a crear una nueva estructura con el nombre de la categoría y como lo pusimos con piedad, productos va a ser igual a product. Punto. Y cerramos la llave del new, cerramos el paréntesis del join y podemos agregar un punto order by, vamos a poder será descending. Vamos a decir por quién vamos a estar ordenando el punto product. Bien, de nuevo, realizando esta consulta. Comenzamos a hacer esta consulta desde la colección categorías. Desde la colección categorías vamos a agrupar, combinar con productos. Entonces, esto
Recuerden, vamos a hacer una combinación, pero de manera agrupada. ¿Por medio de qué o qué condiciones se deben de cumplir? Estas condiciones, ¿no? Que categoría ID coincida con la otra colección. Categoría.id con product.categoría. Deben coincidir. Y de esos vamos a tomar la categoría y un nuevo elemento llamado product group, en el cual de la categoría vamos a tomar el nombre y de product group vamos a tomar el count y ese lo vamos a asignar a esta nueva propiedad cantidad de productos. Esto cada vez que vean este new, recuerden que es un nuevo tipo de dato anónimo, dije que se llamaba, y vamos a ordenarlos con respecto a la cantidad de productos. Vamos a hacer, ahorita probamos este ejemplo porque hemos probado estos, pero esto es equivalente. Voy a esperar ahí un segundo para que chequen la sintaxis. Esto ya es, digamos, complejidad intermedia. Vamos a hacer más ejemplos de joins, de agrupaciones, porque ahí siempre va a haber dudas de cómo es que se está estableciendo la conexión entre las diferentes listas involucradas, porque puede haber group joins. Acá estamos haciendo un group join para esta y para esta, pero también puede haber joins sin agrupación, es decir, simplemente quiero una nueva estructura que considere dos colecciones, las cuales están unidas por alguna propiedad o algo. En esta de los joins siento que es más fácil por LinkU que por Lambda. No sé si es porque estoy acostumbrado de pronto a la base de datos. Ahí sí coincido que si están acostumbrados a las bases de datos, esto puede quedar más claro. Ahí tendríamos que revisar, y es lo que siempre recomiendo, si les gusta más Lambda, revisar un poquito más de la documentación, porque bueno, ahí sí hay muchísimas formas en las cuales vamos a poder hacer las combinaciones. Y va a depender si quiero hacer un group join o un join nada más. O un group by, porque a veces también quiero nada más agrupar y no quiero hacer join con otra tabla. Entonces va a depender de lo que necesite, ¿no? En un momento dado. Yo tengo una consulta. Ajá. En cuestión de rendimiento, ¿qué sería lo más conveniente teniendo en cuenta la cantidad de resultados que puede generar cada una de esas consultas? En cuestión de rendimiento, ¿con quién? ¿Con quién? Esto y esto. Sí. Eso es, te puedo casi asegurar que es exactamente lo mismo. Porque en realidad lo que hace el lenguaje intermedio, que se llama CLR, bueno, el lenguaje común de ejecución sí es el CLR, es tal cual el que interpreta nuestro código, transforma esto a MSIL, que se llama Microsoft Intermediate Language, que es el lenguaje intermedio creado por Microsoft, que no importando si lo haces con esto, te va a generar supuestamente la consulta o la forma de obtener esos elementos de manera más eficiente. Entonces, por eso esto va a quedar siempre a cuestión de gusto, Okay. porque estas dos son, en cuestión de lenguaje intermedio generado, son lo mismo prácticamente. Entonces no va a haber no va a haber diferencia en cuanto al rendimiento. Cuando estamos hablando El tiempo de respuesta de cada una de esas consultas a base de datos, digamos SQL Server, debería ser el mismo. Sí, de las dos. Porque también ahí pasa otra cosa. Ahí lo que sucede cuando estamos haciendo consultas, ahí ahora ya es trabajo de Entity Framework. Entity Framework es el que se encarga de convertir esto o esto a una consulta SQL para mandar al servidor. Y desde que se convirtió Entity Framework de versiones anteriores a Entity Framework Core, se reescribió todo el código de Entity Framework y también intenta o asegura que va a encontrar la manera más eficiente de obtener los datos.
Entonces, el framework se encarga de generar esa consulta. Entonces, Ah, también hay el framework ese actuaría como intérprete entre la consulta que se está haciendo en C# con Lambda o con estos Ok. join y Ajá, lo que le llega a la base, al motor de base de datos. así es. Vale, claro. Y justamente también es lo que hace Link, porque a lo mejor, bueno, vamos a hablar un poco de internamente, no es lo mismo hacer una consulta sobre un listado de números que sobre un diccionario o sobre una consulta sobre objetos con una estructura más compleja. Va a ser diferente, pero también Link se va a encargar de crear la mejor manera de obtener los datos. Pero al final del día, esto y esto son equivalentes en cuestión de rendimiento. Dan prácticamente lo mismo hacerlo de esto de esta otra manera. Claro que si yo en Link me hago un join y me hago un montón de cosas y lo que sea, y yo luego hago una consulta lambda, pero la estructura en realidad no es la misma, a lo mejor en la lambda yo hago, no sé, por lo que sea, más joins o más group, va a depender también de que yo cuide de cómo esté estructurando las consultas. Pero si son, digamos, equivalentes, estas, por ejemplo, son lo mismo porque estoy haciendo lo mismo, simplemente la sintaxis es distinta, pero entonces el rendimiento va a ser exactamente lo mismo. ¿No? Bien, nos faltan todavía los ejemplos avanzados en Link, pero yo creo que ya vimos muchos hoy, entonces vamos a dar un respiro. Yo creo que vamos a dejar a menos de que le lleguen unas de las preguntas. Hasta aquí.